todos los domingos, pueden encontrar ciertas similitudes que hice una prédica, creo que fue como en agosto, me tocó, sobre el inicio de estos versículos. Entonces esta versión va a ser la versión extendida, porque nos vamos a alargar a los versos siguientes, del verso 9 al 10. Entonces es una seguidilla de lo que fue esa enseñanza que, si no me equivoco, está en YouTube, creo, en el canal de Epifanía Loca, ahí haciéndole promoción, de pasadita. Por si no saben, están en el canal de YouTube también los videos de las predicaciones para que puedan repasar la información y lo que se esté enseñando cada domingo. Perfecto. Bien, como estamos en verano, justamente en verano no seguimos una serie, sino que empezamos a escuchar prédicas libres que empiecen a llegar distintas personas que nos van a estar acompañando domingo tras domingo. Y entre una de ellas, mi enseñanza va a ser también una que no necesariamente responde a una serie, pero sí le tengo como por título como el servicio, que es un llamado para cada creyente. El servicio es un llamado para cada creyente. Y Pablo, en este contexto, vamos a estar viendo que nos daremos cuenta que cada persona actúa en base a la creencia que tiene y cómo eso se relaciona o fluye con los demás. Como por ejemplo, en una era, que ya no estamos tanto en esta era, pero se le llamaba el postmodernismo, donde decían que no había verdad absoluta, aunque ya decir eso ya es un absolutismo, bueno, etc. Pero al creer eso, las relaciones con las otras personas, entonces, nunca van a ser tan profundas, porque van a terminar, no sé si han escuchado los matinales, muchas veces dicen, oh, qué interesante tu postura, esa es tu verdad. No la comparto, pero es tu verdad, así que tienes que defenderla, porque es tu verdad. Pero mi verdad es otra. Y como que conviven, pero de manera superficial, porque no dan raíces sobre qué realmente están creyendo. Ahora, si tenemos otra creencia, como por ejemplo algo que se ha dado harto en boga, que es el budismo, donde se entiende que deben aspirar al desapego, a la práctica del desapego y de la renuncia de las cosas materiales y de las cosas que existen, incluso para aquellos que son más como radicales en esta creencia, incluso el apego familiar que puede generar. Entonces, si mi creencia es esta, si me compro un autito, un autito. Desapego. Si me está quitando mucho tiempo mis familiares, ok, doy un paso al lado. Porque de esa manera podré llegar a este lugar de elevación o nirvana que le llaman. Entonces, nos estamos dando cuenta hasta el momento de que dependiendo de lo que nosotros creamos, es dependiendo de cómo nos vamos a relacionar con otros. Y ya nuestra era, que ya no es el postmodernismo, ya eso ya pasó, estamos en una era donde realmente el sigue tu corazón, no sé si alguna vez lo escucharon, el sigue tu corazón pasó a haz lo que sientas sin amarre. Tranquilo, sin amarre, sin compromiso, haz lo que tú sientas. Y por eso viene tanto donde un día una persona se puede sentir hombre, a las horas se puede sentir mujer, al día siguiente se puede sentir gato. Es lo que tú sientas. Y si nosotros creemos eso, al final nuestro estilo de vida va a ser en base a lo que creemos. Donde incluso rupturas, yo no soy tan farandulero, pero inevitable ver la noticia y ver cuántas familias, personajes de la farándula, actriz, etcétera, se han separado porque dicen, no estamos siendo compatibles, porque sus proyectos no son mis proyectos. O sea, no estamos hablando necesariamente de adulterio, sí hay casos que sí, pero no necesariamente está siendo un motivo que mencionan. Si un motivo es porque él tiene un propósito y otro propósito y cada uno sigue sus propios propósitos porque seguimos lo que nosotros cada uno quiere crecer. Y a pesar que hay niños detrás. Entonces, lo que quiero decir y enfatizar es que depende de lo que nosotros creamos, va a ser cómo nosotros vivamos. Depende de lo que creamos, va a ser cómo nosotros vivamos. Entonces, por eso veremos, y esto no es nuevo, sino que estamos viendo que Pablo está sufriendo esta misma realidad. Hace más de 2000 años atrás aproximadamente. Entonces, vamos a abordar la siguiente pregunta. ¿Cómo debería vivir un cristiano en su relación con los demás?
Ya dijimos un poquito de lo que creían otros y cómo viven, pero ¿cómo debería vivir un cristiano en su relación con los demás? Entonces veremos del verso del 3 al 5 que es unido entre sí, dependientes entre sí. Veremos del verso del 6 al 8 que es sirviendo a los demás. Y por último, del 9 al 18, siendo pacificadores, llevando la paz. Así que permítame orar antes de continuar. Padre, te damos las gracias por esta mañana que tú nos regalas, Señor, donde podemos profundizar de tu palabra, aprender más de ti. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, Señor. Guíame también, Padre Celestial, por tu Espíritu, Padre, para que tú seas exaltado por medio de tu palabra expuesta. Y ayúdanos a tener nuestros corazones atentos a tu voz, sabiendo que recién en la mañana hay muchas cosas aún por hacer. Pero permítenos, Padre, que estos minutos podamos congelar todo tipo de pensamientos, Señor, y disfrutar este espacio que tú nos das. Que no solo nuestros cuerpos estén acá, sino que también nuestras mentes. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, al igual como les dije en esa enseñanza, cuando llegamos al capítulo 12 de Romanos, al igual cuando leemos una carta en su tiempo o un post en Instagram para aquellos más jóvenes, cuando vemos, siempre iniciamos del inicio. Y la carta a los romanos, es una carta que en teoría deberíamos entender un poco del capítulo 1 hasta el 11 para saber por qué llegamos al 12 a estas palabras que estamos viendo el día de hoy. Como no tenemos ese tiempo, sí te voy a hacer un pequeño resumen muy a grosso modo, donde Pablo viene diciendo, el capítulo del 1 al 3, está diciendo, oye, todos ustedes los de la iglesia, ustedes que son judíos y ustedes que son gentiles, todos son pecadores. Luego dice, pero ojo, si bien son pecadores, y en el capítulo del 3 al 5 dice, pero hay salvación. Y la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. La única manera de ser salvo, solo por la fe en Cristo Jesús. Y ahí llega hasta el capítulo 5. Luego del 6 al 8 viene diciendo, ok, ahora, si bien eres salvo y ustedes son salvos, pero hay pecado en nuestras vidas, entonces luego le explican eso del capítulo del 6 al 8 cómo se ve la relación entre el pecado y la vida en el Espíritu, la vida luego de recibir esa salvación, cómo se relaciona. Y por último, ven del capítulo del 9 al 11, ya está diciendo derechamente que la salvación para los no judíos, o sea, para los gentiles, no fue en el Nuevo Testamento, no fue que recién con Cristo, sino que Dios lo tenía preestablecido desde el comienzo. Y así llega hasta al fin del capítulo 11, donde ya viene entregando harta información, y aquí se deja de decir tantas como información, y ahora empieza con lo práctico. Ok, ya te entregué 11 capítulos con mucha información, ahora vamos a empezar, y cambia el switch, y vamos a empezar a ser más práctico con la enseñanza que yo les voy a estar dando. Y es donde nos encontramos entonces, si en sus mismas Biblias, si la mantienen abierta y me acompañan al verso 2. No, el verso 2, el verso anterior, en el verso anterior donde les pide que hagan algo y les dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de sus mentes. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En palabras chilenas sería, reprogramen su mente. No sé si recuerdan que yo les dije, cambien de chip en ese tiempo, o vivan de otra manera. O sea, ya están teniendo mucha información, entonces por tanto, vivan de otra manera. Dejen de vivir como están viviendo. Y es porque había una altanería, una arrogancia dentro, como estos bandos. Aquí era un bando judío, un bando gentil, algunos se exaltaban más que otros, y había arrogancia dentro de la comunidad de la fe. Entonces Pablo ya aquí viene del verso que vamos a desarrollar del 3 en adelante, hace su rayada de cancha, así, cómo ustedes debiesen vivir. Estos son los marcos en los cuales ustedes deben empezar a vivir. Entonces con eso, en el verso 3, lo que ya aparece en pantalla, dice así, por la gracia que se me ha dado, dice Pablo, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Este llamado de Pablo a que no tengan un concepto más alto entre uno y otro, lo justifica por dos cosas. La primera es que Dios es al final el que da la fe para creer en Él. No se lo ganaron, no es por su sangre, no es por su esfuerzo, no. Fíjense el verso 3.
Dios es el que da la fe para poder creer en Él. Entonces, ¿de qué te vas a jactar? Si Dios es el que provee eso. Como dice el verso, el verso 3, parte final, según la medida que Dios te da, la medida de fe que Dios le haya dado. O sea, gracias a eso tú crees en Dios. Dios es el proveedor de esa fe para creer en Él. Y luego, segundo, vemos que todos los miembros son un mismo cuerpo en Cristo. Y para eso en el verso siguiente tenemos más información, como dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también, verso 5, también nosotros, dice, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces, hasta el momento hemos visto que la iglesia está unida en Cristo, pero también está unida hacia otros creyentes. No solamente estamos unidos a Cristo y despojados del resto, unidos a Cristo y unidos hacia la familia en la fe. Entonces, por eso dicen que no deben menospreciarse a nadie del cuerpo y no deben tener un alto concepto de sí mismos, porque la fe que Dios te provee para creer en Él proviene de Dios, no de ti. Y si tú menosprecias a alguno de tus hermanos, te estás menospreciando a ti mismo porque son del mismo cuerpo. Yo diría que son siameses espirituales. Los hermanos en la fe somos siameses espirituales, estamos unidos, somos parte del mismo cuerpo. Recordemos que Pablo está deseando que la iglesia no se amolden al mundo. Eso vimos un poco en el verso 2, como le está diciendo, cambien de chip, cambien de mentalidad, cambien su forma de ver las cosas. Y eso fue lo que un poco aquí vimos. Y la diferencia entre los creyentes de la iglesia era algo que sucedía en Roma, un poco lo que habíamos dicho. Porque se veía justamente esta exclusión, favoritismo o grupo selectivo o discriminación. Entonces, ¿cómo podemos vivir la unidad entre los miembros de la iglesia sabiendo que mis hermanos son distintos a mí? Y es por la unidad que tenemos en Cristo. Por eso lo toma en ese orden. Unidad en Cristo, unidad en el cuerpo. Si disfrutamos y recordamos la unidad que tenemos en Cristo, permitiremos y podremos disfrutar de esta unidad que tenemos con el resto. Y no sé si ustedes han escuchado en Colosenses, cuando mismo Pablo, el mismo autor de esto, enfatiza la función de Cristo en la iglesia, donde que estamos unidos a Él porque Cristo es la cabeza del cuerpo, la autoridad de la iglesia en general, la autoridad de todo. Entonces, es vital o importante que la unión con Cristo para poder disfrutar sanamente la unión que tenemos entre los miembros. Por eso dice, no sé si la han escuchado, pero cuando dicen, yo soy la vid verdadera, o dependiendo de la versión, yo soy la vid, dice Jesús. Y ustedes, refiriéndose a sus discípulos, son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, dice Jesús, no pueden hacer nada. Entonces, no podremos disfrutar, si no disfrutamos a Jesús, no podremos disfrutar a nuestro hermano en la fe. Si no disfrutamos a Jesús, nuestro Salvador, no vamos a poder disfrutar de la comunión de la fe. Y aquí Pablo profundiza un poquito más cuán diversos son las funciones de la iglesia, y para eso nos vamos al siguiente punto, que son del verso del 6 al 8, cuando dice que usamos los distintos dones, o sirvamos con los distintos dones. Y en el verso 6 podemos ver que Pablo aclara que los dones, o estos regalos divinos, han sido dados a los miembros de la iglesia para dos cosas. O sea, ha sido dado a los miembros de la iglesia, y estas son diversas, no son todos iguales, y son para usarse. Y aquí creo que esta es la versión NBI, Jorge. Ok. Si tienes la Reina Valera o la Reina Valera contemporánea o la NBLA, creo que es un poco más pedagógica al explicarla, porque en este verso 6 dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y continúa, dice, usémosla. De manera que, como iglesia, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, usémoslos, o usémosla.
Y luego comienza a dar este largo listado de dones que empieza, o regalos que Dios ha dado a la iglesia, la ha equipado para su uso. Y aquí Pablo enumera, en esta carta, enumera 7 dones, aunque en la Biblia podemos ver que este mismo autor, en la Biblia, en otras partes, en Efesios y en Corintios, también habla respecto a los dones. Pero si en su casa, si tienen la posibilidad de comparar, que se lo puedo citar, Efesios 4 y 1 Corintios 12, en su casa, no acá, pero si usted tiene Romanos, Efesios 4 y 1 Corintios 12, y las comparan, se van a dar cuenta que en Romanos Pablo resalta algo que en ninguna de las otras cartas resalta. Y eso nos llama la atención. Entonces, ¿por qué está resaltando esto? Y lo que está resaltando es que por cada mención de este don que tiene o de estos regalos que Dios ha dado, le da una bajada. Le dice qué se debe hacer. Entonces, acompáñenme en el verso 6. En esta misma versión nos daremos cuenta entonces que dice, verso 6, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, ¿cierto? Y aquí sigue, si es el don de alguien, es del profecía, ¿qué debe hacer? Que lo use. Verso 7, si es el de prestar un servicio, ¿qué debe hacer? Que lo preste. Si el de enseñar, si el de animar a otros, si el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad, que dé. Si el de dirigir, como Jorge dirigió, con esmero. Si el de mostrar compasión, que lo haga, y dice con alegría, pero que lo haga. Por cada don, Él está dando un apellido, diciendo, te dio esto, hazlo. Te dio esto otro, úsalo. Te dio esto, hazlo, utilízalo. Y cuando lleguen a su casa y puedan comprobar en Efesios 4 y en 1 Corintios 12, se van a dar cuenta que ese sobreénfasis Pablo nos la está dando. Así que vemos que cuando nos regala algo, habitualmente nos regalan algo, Pablo está entendiendo que lo que se le está regalando a la iglesia, al final está guardando ese regalo, acumulando polvo, donde ni él lo usa, ni tampoco otros están disfrutando ese regalo. Y aquí es inevitable, a lo mejor, por el tipo de dones que está mencionando, hacer un pequeño guiño a qué se está refiriendo la profecía, porque lo otro lo explica en sí mismo. Y no me voy a alargar con respecto muy largo, sino le invito a que vayan a YouTube, donde ahí me alargo harto sobre la explicación, pero en un minuto lo que puedo decir sobre la profecía es que una cosa es el don de profecía y otra es el oficio de profeta. ¿Entienden? Una cosa es el don de profecía y otro es el oficio de profeta. Y el oficio de profeta lo vemos gran parte en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento también hay ciertas personas como Ágabo y entre otros, en Hechos, por ejemplo. Pero el grueso lo vemos en el Antiguo Testamento, perdón. Y cuando se refiere a profecía, entonces Pablo está apuntando, son palabras que se usan para animar, edificar y exhortar a los miembros de la iglesia para su propio bien. Y cuando escuchemos una profecía, yo había dicho que hay que tener 2 observaciones. En verdad 3, pero son 2 las fundamentales. Que primero debe estar sujeto a la palabra de Dios y la revelación que Dios nos ha dado en su palabra, en la Biblia. Y a través de la que vemos en la Escritura, su Hijo. Porque reconocemos que la Biblia es la profeta mayor, nosotros decimos, que es la autoridad por sobre cualquier otra persona se subordina. Entonces, cualquier profecía que escuchemos, primeramente debe pasar por el filtro, por el sedazo, por el colador, que sería la Biblia. Y ahí lo que me reste, eso lo dejo. Y lo que topó, porque la Biblia no lo justifica, va afuera. Eso primero. Segundo, que es para edificación, como dije, exhortación, ánimo e incluso para un llamado al arrepentimiento del pueblo de Dios. Las profecías buscan eso, exhortar, animar, edificar e incluso un llamado al arrepentimiento al pueblo de Dios. Y por último, tal vez, nótese, tal vez pudiese expresar hechos futuros. Y eso lo digo porque en el Nuevo Testamento, luego de que Jesús vino, descendió, ascendió y está sentado a la diestra, hay profetas como Ágabo, que había mencionado, que lanzan una profecía sobre hechos futuros, cómo iba a morir Pablo, y se cumplió en la Escritura. Entonces vemos que posiblemente hayan expresiones sobre hechos futuros, pero siempre y cuando no contradigan
los dos puntos principales que dije. Sujeto a la palabra de Dios y que sea de edificación, exhortación, de ánimo, incluso para llevar al arrepentimiento al pueblo y reencontrarse con Dios. Bueno, luego de hacer esta pequeña aclaración y tras de ver este largo listado de los dones o de estos regalos que Dios da a cada creyente para el uso de su iglesia, y ese es el énfasis que da Pablo, quizás te pregunte, ok, entendí que Dios ha dotado a cada miembro de la iglesia con muchas habilidades, muchos dones, y que son gratuitos, que Dios los da a cada uno de nosotros para usarse. Lo entendí, pero ¿cómo saber qué don me dio Dios? ¿Cómo saber qué habilidad especial me dio Dios? Yo diría, buena pregunta, a la que yo respondo. No sé si saben, pero existe una pizza que es con piña. ¿Sí? ¿A alguien le gusta la pizza con piña? Bueno, siempre hay personas. siempre hay. Bien. Por ejemplo, a mí, yo digo que no me gusta. Porque solo verlo, yo digo, oh, ¿cómo le echan piña a una pizza? Y comer una piña caliente. Es como extraño. Una piña caliente, si piña es para hidratarte, no sé, un refresco. Pero yo digo, pero bueno, ¿cómo sabré si me gusta si es que no la pruebo? ¿Cómo voy a saber si no me doy el salto y voy a probar? Todavía no lo hago, no lo hago. Pero ¿cómo no? Pero ya es solo verlo como que una cosa. Pero bueno, ¿cómo no lo voy a saber si no lo intento? Y por eso el enfoque es, bueno, probemos, intentemos, involucremos y hagamos. Hay una frase que ocupamos mucho en el equipo pastoral, que es, si está la necesidad y estás disponible, por tanto, tienes el don. Si está la necesidad, ves la necesidad, más encima estás disponible, no le des tanta vuelta, por favor, tienes el don, vamos, hagamos, probemos. Y después veremos en el camino si sí, si no, pero veamos en el camino. Pero que no sea un obstáculo de no hacer, de no probar y de no ver dónde nos sentimos cómodos. Por ejemplo, existe un programa que se llama Aprendiz Ministerial. Antes de entrar al seminario se llama Aprendiz Ministerial, son 2 años a tiempo completo, con el objetivo de ponerte justamente, tú tienes que llenar una hoja, y dice en aquellas cosas que te gustan, en lo personal, la administración, la gestión y otras cuestiones. Pero en el tiempo Aprendiz Ministerial fue justo lo que menos hice. A mí no me gustaba tanto leer. Entonces, bueno, vas a leer varios libros. Y dije, pero si puse aquí, es que tienes que hacer lo que no te gusta. Y vas a ver, a lo mejor es un gusto adquirido. Entonces, muchas veces en nuestra vida en fe, creemos que solo hacer lo que nos gusta, porque ya lo hemos probado y lo hemos experimentado, pero no le damos la apertura a probar aquello que no hemos experimentado y a lo mejor nos sorprendemos en ese proceso. Entonces, bueno, bajo ese programa y también esto, si vemos la necesidad, estamos disponibles, no le demos tanta vuelta, tenemos el don y vamos a servir. Entonces, bueno, recordando un poco y recapitulando antes de continuar, hemos visto que la unidad que tenemos en Cristo, entonces, esa importancia de devoción a Dios nos va a permitir disfrutar la unión que tenemos con el pueblo de Dios, como siameses espirituales. Si no nos recordamos esa unión con Cristo, no nos disfrutamos del Señor, no disfrutamos de Cristo, difícilmente vamos a poder amar a nuestro hermano o nuestra hermana pecadora y pecador. Porque también no somos nosotros. Entonces voy a tener poca gracia al verlo, poca gracia al ver su actitud. Voy a tener muy poca gracia o ellos tendrán muy poca gracia al verme lo flaite que soy, en el sentido pecador. Así como que soy, como, no sé. Entonces, y la única manera para hallar gracia y poder amar a nuestros hermanos es primero llenándonos del Señor. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Si estamos unidos a Él, podemos hacer incluso amar a nuestro hermano y nuestra hermana pecadora y que nos amen a nosotros. Y disfrutar ese proceso y que no sea un martirio. Pero fundamental, unido en Cristo, luego disfrutando de la comunidad en la fe, unido. Y también, por último, que Dios equipa a la iglesia con muchas habilidades. A ustedes, a ti, a mí, a todos nos equipa con muchas habilidades. Para su uso, como Pablo lo está enfatizando, para que lo usen, no para que lo guarden,
no para que no lo use, para que lo use. Entonces, con esa claridad, vamos a los versos finales, el verso del 9 al 18. En estos versículos, de 9 al 18, hasta el momento hemos visto que cómo debe vivir el creyente dentro de la comunidad de la fe. Y acá hace como un pequeño repaso, Pablo, en estos versículos. No los vamos a ver todos porque son hartos, pero en estos versos sí lo engloban en tres. ¿Cómo debe actuar el creyente como una conducta personal? ¿Cómo debe vivir el creyente en su conducta comunitaria con hermanos en la fe? Ahí está recordando un poco lo que ya ha venido diciendo un poco atrás. Pero aquí agrega algo adicional que no había mencionado antes, que cómo debe ser la conducta del creyente con los no creyentes. Entonces, veamos rápidamente cuál sería esa conducta personal. Si bien hay más información, pero solamente voy a citar las que son como las que más sobresalen. Entonces, en la conducta personal, Pablo, desde estos versículos, nos dice el tipo de servicio que debe hacer el creyente. Fíjate en el verso 11, parte como casi final, donde dice, sirvan al Señor con fervor, con ganas, con pasión. No como a lo mejor vemos a un adolescente haciendo la cama. No, con fervor, con ganas, con pasión. Esa es la manera de servicio que le está pidiendo Pablo a los creyentes. Y también está diciendo cuál debe ser esta actitud personal de la dependencia. Y lo desarrollan también en el verso siguiente, el verso 12, pero parte final, donde dice, perseveren en oración, dependencia de Dios. Te está recordando, hey, no puedes vivir como llanero solitario, ya versos anteriores, con tus otros hermanos, necesitas de Cristo, y está la oración, y persevera en ella. Mantente en oración. Conducta personal. Luego le refuerza sobre la conducta con otros creyentes, que un poco lo que ya ha venido mencionando, pero aquí nuevamente lo refuerza, donde dice que debe ser un amor mutuo, un amor recíproco. Verso 10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Y cómo se ve eso? Respetándose y honrándose mutuamente entre los hermanos. Y también dice, y es práctico, no es solamente un amor mutuo ahí un poco etéreo, sino que también es práctico, ayuda práctica. Verso 13 dice, ayuden a los hermanos y hermanas necesitados, practiquen la hospitalidad. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Y acá no es si es que quieren. Pablo le está diciendo un mandato, así como cuando nos mandaban o me mandaban, cuando chicos, a hacer la cama, y el pobre que no lo hacía porque el chalazo, como sea, me llegaba. O sea, es un mandato. Pablo está diciendo, ayuden a los hermanos necesitados. No es una opción. Es propio de la iglesia. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen, pongan en práctica la hospitalidad. Hospitalidad al saludar, a recibir, a invitar a la casa. Hospitalidad, practíquenla. Y por último, ya hemos visto entonces relación personal con otros creyentes y en este punto dijimos que algo nuevo que agrega sobre la conducta con los otros creyentes. Perdón, la conducta con los no creyentes, con los no cristianos. Y aquí vemos que Pablo desarrolla el punto de que no paguen con la misma moneda, chiquillos. Por favor, no paguen con la misma moneda. Verso 14 y verso 17. El 14 nos dice, bendigan a quienes los persigan. Qué raro eso, ¿eh? Bendecir a quienes nos persigan. Bendigan y no maldigan. Y verso 17 continúa con esa idea. No paguen a nadie mal por mal. No paguen a nadie mal por mal. Y por último, apuntando un poco a eso, dice que también el rol del cristiano o del creyente con los no creyentes debe ser un rol de pacificador. Ojalá que nos conozcan como los paños fríos, poniendo paño frío en todas las situaciones. Verso 16 dice, en la parte inicial, vivan en armonía los unos con los otros. Y lo desarrollan en el 18, en cuanto dependa de ustedes, en cuanto de ti dependa, vive en paz con todos. En cuanto de ti dependa.
Sabemos que a veces no se consigue, no se puede. Pero en cuanto de nosotros dependa, vivamos en paz con todos. Si te fijas, como mencioné, el rol del creyente es llevar la fiesta en paz. Por eso dice, en cuanto dependa de ti, lleva la fiesta en paz. Como dije, habrán ocasiones que no va a funcionar necesariamente, y aquí yo sé que pueden haber muchos ejemplos donde hemos visto que intentamos de llevar la fiesta en paz, pero la contraparte, sobre todo no creyente, tiene una actitud totalmente distinta con nosotros. Y por eso Pablo viene diciendo, persevere en oración, manténgase firme en el sufrimiento, versos anteriores, está en su contexto, porque sabe lo difícil que es llevar la fiesta en paz. Donde vivimos con la Vélez, con mi esposa, el patio trasero, un vecino se le ocurrió maravillosamente poner un aro de básquetbol. O sea, está bien, yo jugaba básquetbol también en mi patio, pero cuando vivía con mi abuelo. Y creo que tiene cerámica. Entonces la pelota, tac, 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 tac. Por último, el fútbol es un pelotazo y suena el pelotazo y pasan varios segundos y luego un pelotazo y varios segundos. Pero el básquetbol es cada segundo un bote, tac, 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 tac. Bueno, la cosa es que es un quitagozo con la Vélez, hasta un día que, como a las 11 de la noche, empezó a jugar, día de semana. Justo teníamos invitados a algunos amigos, y cae la pelota para nuestra casa. Pasa por el lado de la cabeza de una amiga. Y no sé si conocen la pelota, pero las pelotas de básquetbol no son nada livianas. Son pesadas, son duras, son más grandes. Y cae, y el vecino me grita, ¡oye, tira la pelota! Y yo así, yo estaba así, pero así como estaba que le decía, no vecino, venga a buscarla, le dije. ¡Ah, la color! Y ahí quedó la conversación. Y yo dije, y ya tenía más pelotas en la casa. Y el día siguiente, hay que pescar un cuchillo y la reventaba así como. Bueno, la cuento corta, para no alargarme, si no esta historia puede ser muy larga. Fue mi aguijón por 2 meses, yo creo. Al punto de que en el transcurso de estos 2 meses, un día muy picado, estaba muy enojado. Justo estaba pasando en vehículo y dije, voy para allá. Y fui para allá así como, con la pelota, sí, con las pelotas, no le hice tirar. Pero con las pelotas, pero como para casi echarle la foca, ahí están tus pelotas, y ya, para el show. Y no estaba. Busqué con los vecinos de a los lados, ¿alguien tiene el número de este vecino para poder contactar? Tampoco. Y dije, ya, chaval, me fui. Bueno, la cosa es que después me di cuenta que esa actitud nacía mucho del pecado, como de la ira, del enojo. Y me tuve que arrepentir al Señor, le dije, Señor, perdón, pero es lo que me nace. O sea, y tenía 5 pelotas ya guardadas, y se las quería reventar, y ocupan espacio encima, y fue como, chao, creo que no debiese reventar las pelotas, y si no me siento apto para lidiar con él, yo le dije, no me siento apto, o sea, siento que voy a abrir mi boca y va a salir pura maldición, o sea, todo el rato. Señor, te lo entrego a ti, te lo entrego a ti. Y ese fue mi único motivo de oración, te lo entrego a ti, no sé qué vaya a hacer, te lo entrego a ti. Yo no puedo, no soy capaz, no voy a ir para atrás, porque los veo y me da rabia, ¿cachai? No puedo, y se lo entregué. Bueno, la cosa que pasa, y hace como 3 semanas, yo creo que fue, se le cayó otra pelota al niño. Y dije, ya, chao. Y me decía, mi perro no la hace tira, es como que juega con ellos. Entonces, por último, a justificar que el perro la hizo tira. Bueno, la cosa es que llega el vecino, las pelotas, la cuestión. Y dije, ok, sí. Y le paso la pelota que se cayó. Y le digo, pero vecino, también tengo guardadas las otras pelotas. Y pues se las voy pasando. 6 pelotas le pasé en total. Le faltó mano, porque llegó con el hijo. Le faltó mano para llegar así las 6 pelotas. Me dijo, vecino, muchas gracias. Y se fue. La cosa que a la tarde... perdón, yo sé que esta historia es larga, pero para agregarle un pelo más a la sopa. Y como cayó la pelota y el niño caía la pelota porque pareciera que no veía muy bien dónde estaba el aro, porque pasaba para el otro lado, el vecino puso mi vecino sí me estará escuchando esta predica. YouTube encima. No, pero vecino, nada en contra. Pero puso un ropero que ya tenía oxidado, estaba bien feo, en la muralla, y nosotros tenemos un cortavista de madera. El tema es que sobrepasaba el cortavista y los fierros sobrepasaban con una tabla a planchar en desuso. Y como el niño le pegaba la pelota ahí, soltó las maderas del cortavista. Entonces estaban sueltas la madera de mi lado.
Entonces ahí fue como, ya estaba superado. Bueno, llega el vecino y me dice, oh, gracias vecino. Y dije, y me quedé callado y no le dije nada al final. Le pasé la pelota. Entonces queda el ratito, va, saca el aro, saca los fierros y desde ahí hasta el momento no escucho el boteo de los balones. Lo que quiero transmitir es que en muchas ocasiones vamos a sentir que no damos el ancho para lidiar con el no creyente, con el que no ama al Señor. Muchas veces nos pasa en la familia de la fe también, pero aquí Pablo está apuntando particularmente a llevar la paz con los no creyentes. Entonces muchas veces nos vamos a dar el ancho y no lo vamos a dar. Reconozcamos que no lo vamos a dar, y por eso Pablo dice, perseveren en oración. La oración no es simbólica, perseveren en oración en estos momentos de sufrimiento, y que podamos ser también entonces cómo debemos vivir siendo los paños fríos de la sociedad. Seamos los paños fríos de la sociedad, que podamos ser los pacificadores. Entonces, por tanto, hemos visto que Dios unió a su pueblo para que dependan de Cristo, que es la vid verdadera, es que en Él, dependamos en Él, y también dependamos de otros creyentes. Necesitamos de otro creyente y me da alegría poder verlo acá, porque nos necesitamos. Me da mucha alegría que cuando termina no se van inmediatamente y conversan un poco, porque nos necesitamos para vivir nuestra fe. También dijo Pablo, es que pongamos a disposición lo que Dios nos ha dado, las distintas habilidades y dones que nos ha dado. A algunos les gusta mucho servir, otros les gusta más enseñar, son más retraídos, cualquiera que sea. Usémoslo, es para usarlo, y no solo para nosotros, sino para el bien de otros, para el bien de la iglesia. Y por último, como dije, seamos aquellos que llevemos la fiesta en paz. Pidámosle al Señor, cuando no demos el ancho sobre todo, que nos ayude a llevar la fiesta en paz con los no creyentes. Entonces, ¿cómo debería vivir un cristiano en su relación con los demás? Unido entre sí, con Cristo y con los otros creyentes. También hemos visto que sirviendo con los diferentes dones que Dios nos dio en beneficio de la iglesia y de otros. Y por último, ser los pacificadores, con todos, e incluso con los no creyentes. Así que permítame orar para que esta verdad no sea un conocimiento, sino que Dios nos ayude y nos permita ser un fiel reflejo de aquello que estamos creyendo. Depender de Cristo, depender de mis hermanos, poner en práctica lo que Dios me ha dado, los distintos dones, y ser los paños fríos de la sociedad. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que es muy desafiante. Me imagino cómo habrá sido para Pablo al desafiar esto a la iglesia en Roma, Señor. Creo que esa misma sensación nos llega a nosotros el día de hoy, al saber cómo es que vive un creyente, Padre. Donde estamos viendo que no es llanero solitario, sino que primero depende de ti, también depende de los hermanos en la fe que tú provees. Nuestros siameses espirituales, estamos unidos en un mismo cuerpo. También, Padre, cada don y habilidades que tú nos has dado, cada cosa que nos has dado es para el beneficio y el uso para otros, Señor. Y por último, ayúdanos, Padre Celestial, a realmente llevar la paz en los distintos escenarios que tú nos pongas enfrente. O que incluso, que ya la paz se fue hace rato y tengamos que retomar ciertas conversaciones. Sabemos que no nos nace, no es nuestra tendencia humana, carnal, y por eso necesitamos de ti, Padre. Necesitamos que tú intervengas en nuestros corazones, Señor, donde nuestra tendencia es no hacer eso. Padre, queremos ser un fiel reflejo de tu amor, que tú vas en búsqueda del pecador y muestra tu amor inmerecido para muchos, para todos. Pero tú te entregas, Padre. Ayúdanos a ser una pincelada, Señor, un destello de tu carácter acá en la tierra. Necesitamos de ti para que eso sea, Señor, real en nuestras vidas y en esta semana, sobre todo donde podamos estar enfrente de distintos de estos escenarios, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, ayudando y llevándonos a depender de ti en oración, Padre, para que tú me equipes a vivir como hijos tuyos e hijas tuyas en esta sociedad. En el nombre de Jesús, amén.